Ha resucitado Cristo el Señor, que creó el mundo y que ha salvado a los hombres por su misericordia. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Oh, El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al atardecer del día de la multiplicación de los panes, los discípulos de Jesús bajaron al lago, se embarcaron y empezaron a atravesar hacia Cafarnaúm. Ya había caído la noche y Jesús todavía no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y las aguas del lago se iban encrespando. Cuando habían avanzado unos 5 o 6 kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre las aguas, acercándose a la barca, y se asustaron. Pero él les dijo: soy yo, no tengan miedo. Ellos quisieron recogerlo a bordo y rápidamente la barca tocó tierra en el lugar a donde se dirigían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy es muy interesante, y nos muestra justamente el camino y la manera de proceder de los discípulos. Acababa de acontecer la multiplicación de los panes, y por lo cual ellos seguramente estaban regocijantes, estaban alegres, se sentían llenos de satisfacción porque habían participado de algo que ellos ni se podían haber imaginado. Esa presencia predicativa, pero al mismo tiempo esa presencia multiplicativa de Jesús, que se hace pan diario, la palabra del día, pero que después además se transforma en el pan de la comida. Una catequesis que tuvo que tocarlos a ellos, que lo fue preparando al gran misterio pascual, y que seguramente a partir de la última cena y después en la Pascua de Resurrección comprendieron definitivamente el misterio de la presencia real de Jesús, palabra del Padre, palabra viva hecha carne, pan diario que se transforma para nosotros en el único verdadero alimento y bebida para la vida eterna. Pero lo interesante de eso es que ellos están como puestos de acuerdo con Jesús, embarcándose y atravesar el lago e ir de una orilla a la otra orilla. Un lago grande, se le dice hasta mar porque tiene una cantidad de agua bastante respetable. Y es interesante cómo se ven los distintos pasos, ¿no? Se embarcaron, primero bajaron. Después se embarcaron y después empezaron a atravesar hacia Cafarnaúm en el lago en un barco. Eso quiere decir los momentos donde nosotros, después del trabajo de la evangelización, recuperamos nuestros quehaceres diarios y sobre todo participamos de un proceso evaluativo de todo lo que había pasado. ¿De qué podían estar hablando entre ellos? Bueno, valorando y seguramente dándole el significado que ellos, con su sencillez de hombre de la época, querían entender, y que obviamente estaban ellos profundizando poco a poco, ¿no? Entonces hay varios movimientos: se embarcaron y empezaron a atravesar. Embarcarse en el barco significa montarse en la confianza de poder atravesar el agua, y montarse en la confianza de que el Señor estaba allí, o que iba a estar allí con ellos. Entonces aquí viene la otra parte. Ya había caído la noche y Jesús todavía no los había alcanzado. Pues, ¿cómo podía ser que si ellos habían empezado a atravesar el lago, que Jesús podía haberlo alcanzado? En la orilla se puede comprender, pero alcanzarlo después, bueno, ¿será que iba a agarrar otro barco? Ellos podían haber sospechado: seguro va a venir con otro fulano por allí. Pero en realidad ellos ni siquiera sospechaban lo que venía, ¿verdad? Y soplaba un viento fuerte y las aguas del lago se iban encrespando.
Entonces es el contexto de la evangelización. Cuando nosotros evangelizamos en nombre del Señor, tenemos momentos de éxito, pero después de eso viene la oscuridad de la fe, porque uno al llenarse del Señor se vacía de sí mismo y al vaciarse de uno mismo, obviamente eso puede producir inquietudes y debilidades interiores, ¿verdad? Y es interesante que Jesús no los había alcanzado. Es un dato muy preciso, están a la espera del Señor. Los discípulos, después del trabajo de evangelización, después de la señal de la multiplicación de los panes, después de la prédica del Señor y del éxito que habían tenido, ellos estaban esperando que Jesús los alcanzara. Todos nosotros cuando trabajamos en nombre de nuestro Señor Jesucristo y trabajamos por Él y con Él, y en su mismo espíritu todo esperamos que Él nos alcance. Y eso era para ellos sentirse reforzado en la actitud evangelizadora, misionera. Pero el mar se pone difícil. Eso quiere decir que muchas veces el ámbito, el ambiente de donde se ha desarrollado la evangelización puede presentar oposiciones, contrariedades, dificultades e incertidumbres tanto afuera como adentro de uno mismo y del mismo grupo. Y bueno, aquí viene la otra parte del Evangelio de Juan. Interesante como es siempre muy preciso el discurso y el diálogo del texto evangélico. Cuando habían avanzado unos 5 o 6 kilómetros, que más o menos no es cualquier cosa, vieron a Jesús caminando sobre las aguas. Me hace recordar cuando Jesús los invita a ir en lo profundo del mar y mar adentro, duc in altum, cuando no hallaban pescado en la orilla. Ellos siguen en esa búsqueda de ir, como estaban de acuerdo, a la otra orilla del lago, pero al mismo tiempo con esa espera que el Señor lo alcanzara, que el Señor se acercara, que lo acompañara. Pero allí donde acontece la otra parte que continúa en la gran manifestación de Jesús de la multiplicación de los panes. Dentro de esta circunstancia de dificultades y de soledad y de oscuridad, el Señor aparece caminando sobre las aguas y acercándose a la barca le fue haciendo señas y ellos obviamente se asustaron. Nunca habían imaginado que Jesús caminaba sobre las aguas. Ningún ser humano se mantiene caminando. Cuando mucho flotamos, pero caminar sin hundirnos es realmente algo que no está dentro de nuestra condición humana. En esa época no habían chapaletas, ni tampoco habían para esquiar en el mar, ¿no? Ni iba con esos aparatos que sirven para ir de una parte a otra en el lago, ¿verdad? En el agua, en el mar. Y ahí donde ellos también entran en el miedo. El miedo es justamente la característica que muchas veces nos quiere bloquear en nuestro trabajo de evangelización, cuando vemos que la situación va más allá de nosotros mismos y que dentro de esa situación Jesús se hace presente. En vez de regocijarnos, nos asustamos, porque Jesús no se hace presente de una forma muchas veces explícita, sino a través de los acontecimientos, a través de la gente, a través del éxito o del fracaso del trabajo misionero de evangelización. Pero ahí es donde el Señor le habla. Él, la palabra, le dice, soy yo. Es decir, yo soy la palabra de vida eterna. Yo soy el camino, yo soy la verdad. Aunque no lo refiera en ese decir yo soy, nosotros encontramos esa autodeterminación totalmente voluntaria, consciente y autodeterminante de Jesús, el Hijo de Dios, hecho carne, y que se presenta como la palabra en el medio del miedo, como la palabra que viene a rescatar a los discípulos que andan perdidos, que están buscando de realizar lo que hay que hacer, pero que se sienten solos. Soy yo, no tengan miedo. Es una frase que recorre muchas veces el Evangelio y también el Antiguo Testamento en esa invitación mesiánica de no tener miedo. No tenga miedo María, no tenga miedo José, no tenga miedo hijas de Sión, porque el Señor está contigo. Eso es el momento.
la anunciación de la presencia del Señor. Con esta frase profética mesiánica, no tengan miedo. Es lo que el Señor dice, soy yo, no tengan miedo. Los dos pasos para nosotros abrirnos a la plena confianza de la real presencia de Cristo resucitado. Ellos quisieron recogerlo a bordo, es decir, que lo metieron con ellos, es decir, que es la forma con la cual nosotros actuamos para estar unidos a Cristo, unidos a la iglesia, unidos al presbítero, unidos al apóstol, unidos al catequista, unidos al misionero, y donde nosotros nos mantenemos en una comunión, unido a Pedro en el barco de Pedro, y allí rápidamente la barca tocó tierra en el lugar donde se dirigían. Es el acto final, es el acto de la llegada. Jesús es el principio y el fin de toda acción evangelizadora que nosotros podamos realizar en nuestra vida con Él, en Él y por Él. Amén.